Buenas noches, mi nombre es Guillermo Amador Montiel, actualmente alumno del Tecnológico de Tijuana. Esta es la tarea 1 de la unidad 2 de la clase de control estadístico de la calidad que imparte el maestro Juan Morales. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causas común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente en variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Para demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Para verificar que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. O para evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios de variación del proceso. O también nos sirven para comunicar el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. ¿Qué son los límites de control? Los límites de control son unas líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción determinada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite del control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado, como lo estamos viendo aquí, el punto número 1 que está arriba de el límite inferior, el límite superior están salidos de la línea roja. Esta línea verde es la media. Límites de control contra límites de especificación. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar de control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central en una línea de control. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de las características de calidad gráfica. La línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí, no tenemos que confundir la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí vemos ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí dice proceso, causa común de variación y causa especial de variación. Aquí vamos a escoger este que es hornear un pan, que se me hace el más fácil. Dice la causa común de la variación. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Para buscar una causa especial de variación,
Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Moldeando por inyección de juguetes de plástico. El moldeado. Aquí, una causa común de variación puede ser las ligeras variaciones en el plástico que un proveedor resulta en variaciones menores en la resistencia de los productos del lote al lote. Una causa especial de esta variación puede ser de este mismo ejemplo, cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Y quiere decir esto que si cambiamos de cliente, puede que el producto salga un poco más maltratado de como lo estaban saliendo. Aquí vemos la variación por causas comunes y variación por causas especiales. Las pruebas para detener las causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 variaciones con respecto a la línea central. Aquí estamos viendo la prueba 1, evalúa la estabilidad del patrón de variación y proveerá una evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las otras pruebas que vamos a ver más adelante para complementar la prueba 1 y crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Aquí estamos viendo la media, el límite inferior y el superior, y aquí estamos viendo una variable, dos variables, tres variables y el límite inferior. La prueba 2 dice 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1, a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden, creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Aquí lo estamos viendo. 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puntos consecutivos y todos en orden creciente hacia arriba. Bien, seguimos. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Prueba número 5. 2 de cada 3 puntos, más de 2 variantes con respecto a la línea central, el mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí estamos viendo en la segunda variación una primera, segunda variación, primera, segunda variación afuera hasta el número 5. Dice que 2 de cada punto respecto de la línea. 1, 2, 1, 2. Aquí está. Prueba número 6. 4 de cada 5 puntos más de la primera variación, con respecto a la línea central, el mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de la primera variación con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Aquí tenemos la gráfica que nos indica. Está la media, todos los puntos están sobre la media. Y la prueba 7 identifica que un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como un indicador de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación
y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba número 8. 8 puntos consecutivos más de la primera variación con respecto a la línea central y en cualquiera de los dos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando dos puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Ok, aquí estamos viendo, se centra en la segunda variación, casi en el límite superior. ¿Cuáles son los tipos de datos? Las gráficas de control dependerán si recopila datos continuos y datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Los datos de procesos sobre atributos. Bueno, para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se pueden considerar que todo el panel no es conforme. Datos de procesos sobre atributos, datos de Poisson. Los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1, descoloración, y 2, tirones. Son 3 defectos. Datos de procesos sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas en las defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. El control estadístico del proceso SPC. SPC significa Statistical Process Control. In the application of statistical methods to analyze and control the variation of the process. We get data for SPC to learn when our process have changed, monitor a process to make sure that our output doesn't get any worse, understand what happens if your process improves so that we can duplicate in the future. Datos importantes. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to output, product
characteristics instead of inputs, process characteristics. Often monitoring of outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measure systems are critical to proper data analysis. Measure variation must be understood and static control before application of SPC. Measure variation must be small fraction of the total process variation in the process data. Prevention versus detection. We can see right now some squares with the process for prevention and detection. First square say, in the past, manufacturers depended on inspection to screen out non-conforming products. This process produces reward on scrap. Inspection does not increase quality. It only affects customer anyone's. Detection tolerance waste. Strategies for prevention are required in today's markets. First mistake proof the process. If mistake proofing is impartial or impossible, then control outputs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoids waste. Definition of the process. Inputs, the process, outputs. Inputs means thinking inputs allows us to be proactive. Outputs means taking outputs force us to be reactive. Molding process. Inputs, the process, outputs. Material characteristics. Mold condition, temperature, humidity. That means inputs. Outputs means products dimensions, yield, defects. SPC is a feedback system. Parts of the process of control feedback system. The process, the way is 5Ms, men, machines, materials, methods, and Mother Nature work together to produce the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about of inputs. Although some benefit is obtained from monitoring the outputs, SPC is the vehicle for communicating information about changes in inputs or outputs. Action of the process. Action in the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and future action taken if necessary. Action on the product. Least economical method require sometimes when the output doesn't not consistently meet customer requirements. Required sometimes to be verified effectiveness of action on the process. Control charts. A control charts focus attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguish special causes of variation from common causes of variation. Serves as an ongoing control tool for a process. Having process improvement activities in showing when a process is performing well and when it's out of control. Provides a common language for discussing process performance. Control charts recognizing sources of variation. A control chart is a type of trend chart. Display data over time with statistically determined upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within the process consistently
random, and within predictably controlled limits. Random variation results from the interactions of the steps within a process. When the performance falls outside of control limits, a special cause may be the reason. A control chart will help determine what type of variation is present within the process. Types of variations. Common cause of some variations is expected of any process. Predictable. Natural variation due to random shifts in factors to the always present in the process. Especially cause some variation in the caused by rare or significant events. Unpredictable. Control charts helps us identify special cause variation. Variation examples of special cause. Tool breaks, incorrect machine setup, wrong material, significant different material, significant change of humidity, 49% minus 70%. Whatever cause cycle interruption, not the alarm itself, but the cause of the downtime. What are examples of special causes of variation you experience in your work area? Examples of common versus special cause variation. We can see the figure right now in the square. It says if only common cause variation is present in the output of the process forms a distribution that's stable and predictable over time. Examples of common versus special cause of variation. We have the figure right here, and it say it means special causes of variation and present. The process is not stable and especially not predictable. Actions on variation. The figures means special cause variation usually requires local action. Action can be taken by people too close to the process. Special cause variation must be eliminated before addressing common cause of variation. Action on variation. Common cause variation. In control doesn't mean acceptable product. Recurrence may be much higher. Action in process requires systemic change approved by management. Random variation is more difficult to reduce. Process control and process capability. We can see some figures right here for cause 3, cause 2, cause 1, and cause 4. Cause 1 and variation of SPC. Control charts are the SPC tool for describing the voice of the process. Control charts in the time series charts with control limits. Upper control limit, UCL. Upper control limit is the abbreviation. Lower control limit. SPC calculations provide the control limits will help on us determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the specific limits. They are based upon process data showing how the process has been performed. Control limits and control charts help and understand how stable a process is behaving. We have the example right here with the control chart example. We can see the upper control limit, UCL is the abbreviation. Mean is the median right here with the green line. And the lower control limit, the abbreviation is LCL. Okay, next.
Control chart types. Attributes. Attributes are characteristic of product evaluated in the terms of good or bad, go or no go, etc. Characteristics that are counted. Variables. Variables are measured. If you are calculating average and standard deviation, you are using variables data. If you are counting numbers of good and bad, you are using attributes data. Central limit theorem. The sample means will be more normally distributed around the population average that individuals reading X. The distribution of sample means approaches normal, regardless of the shape of the parent population. These are what makes control charts work. And process metrics. Central limit theorem example. We can see the central limit theorem by varying subgroup size and uniform distribution. We see the sample right here. Individuals, subgroups of 3, subgroups of 5, subgroups of 7, etc. Yes, the graphic is, we can see the theorem. Frequency distribution plus run chart. Notice that variables in frequency distribution line up with data points in the run chart. We can see the figure next right. Control chart constructions. We have 4 charts with different graphics. We can identify chart control construction. Variables control chart. A visual presentation of data that's been collected from samples representing a large population. That chart illustrates process behavior at a given point on the time and predicts what future behavior can be anticipated. Relationship of histogram and to-run chart. We can see the example right here, the 2 charts. These single data points align with another. The center of the bell curve is the same as the overall line on the run chart. X bar and R control chart of variable data. Individual moving range of variable data. Attribute control charts. They directly measure the effect of the production operations and oppose and measure particular value and quality characteristics is done in the variable process. They should be used in manufacturing because attribute of the pass-fail test data and easy to collect than actual variable measures. Attribute data requires much less operations training. Attribute data can be collected directly before manufacturing process, especially with your high degree of automatization. P-chart controls the fraction of non-conforming or means defective. The fraction non-conforming in the ratio of the quality non-conforming divided by the quantity of the parts inspected. Sample size may vary. NP chart controls the number non-conforming, means defective. Sample size is a constant. C chart controls the number of non-conformity, means defects. A non-conformity is a single quality characteristics does not conform to requirements. Sample size is constant. U chart controls the number of non-conformities, defects per unit. Sample size may vary. We have the example right here, the P chart percent defective. NP chart numbers defective.
This example for the chart. C chart, number of defectives. We have another example. U chart, numbers of defectives for unit. Interpreting control charts. NIPRO is using 8 rules now for identifying control conditions of control charts. Western Electric rules, Walters, Shipward. Trends, outliers, patterns. Please note that each zone on the follow charts is a standard deviation. Why? This is the same way for dividing the normal curve into 6 equal standard deviation sections. Rule number 1. 1 point beyond zone A. We can see right here. This is a rule 1. Rule 2. 9 points in a row on the one side of the overaging zone C or beyond. Rule 3. 6 points in a row, steady increase or decreasing. We can see right here the increasing or decreasing. Okay. Rule 4. 14 points in a row, alternative up and down. Right here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rule 5. Two out of the 3 points in a row in the zone A or beyond. Right here, we have 2 points out. Rule 6. 4 or 5 points in zone B or beyond. Rule 7. 15 points in a row in zone C. Right here. C is in the media, above and below the center line. 1 up, 1 down, 1 up, 2 down, 1 up, in the middle of the media. Rule 8. 8 points in the row in the both sides of the center line with none in zone C. We can see the C zone is the red color. So 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What doesn't a process capability assessment do? Helps a team answer questions in the process if the process is capable, if produce products that conform to the specifications, helps to determine the percentage of product of service not meeting customs requirements. Specifications limits. Lower and upper specification limits define the customer's view of the spread acceptable range of the product attributed of the process results. Calculate the process capability. CP and CPK are process indicators used to measure and evaluate process capability. CP reports the QB and CPK reports the what is it. Nearest specification limit and the process mean. CPK can also be written as CPK equals minimum CPKL CPKU. CP, simple process capability. The process of variation exceeds the specification and defective are being made. The process has just meeting the specification. 3% defectives are estimated to be made. More process is not centered. The process variation is less than the specification, however,
CPK process capability. CPK, the non-conforming products are being made. CPK minor or equal than 99.7% is more than products of the process will be within specification limits. Calculate process capability using Minitab. This is the process how to use a Minitab and make it the chart with Minitab. Example of process capability. This is a figure we can see the process capability analysis of solder paste volume. Capability analysis 19. Process capability for stencil printer X-axis registration to customer specification. We have a figure right here. We indicate the specification for the customer. Process capability of stencil printer and axis registration to customer specification. Process capability for CP7OX axis placement accuracy to customer specification. Process capability for CP7OY axis placement accuracy to customer specification. Long-term and short-term variation. All process will be inevitably vary over time. Over time, the process bandwidth will increase in size due to process center errors. The aggregated effects of shifts in the process center will widen the process bandwidth. Six Sigma long-term versus short-term. Checks in environment, equipment, and materials cause the process to have variation over time. Variation includes variation in means, standard deviation, and distribution. Even excellent process will show a small amount of variation over time. The average of short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5 variation. This is a graphical representation of the process chains. Process shift caused by change in the calibration supply given. Process drift caused by change in temperature change to wear contamination boil up depletion of reactor. Six Sigma shift to the right. We can see in this figure the process capability of first 6 variation after a while. Process capability we can decrease to 4.5 variation. The overtime and the time centering error for the typical process is 1.5 variation. By offsetting normal distribution by 1.5, standard deviations on the either side, the adjust take into account what happens to every process over many cycles of manufacturing. Comparison of long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process with 6 process capability. This means that its process of capability to produce about 2 defects, 4 billion opportunities. The capability is the process after a while will degrade to 5.5 if it behaves typical. This corresponds to 3.4 defects per million opportunities. This means that 25% of the 25% of the internet short-term capability is a due normal process center errors and occur over time. Effect of 1.5 sigma shift in means. From the previous slide, we know that the short-term process capability is at 3 sigma, which means that 99.73% of the shoulder heights are within the specifications and
0.27% are out on the specification limits. To illustrate the impact of the 1.5 sigma shifted long-term capability, we can adjust and calculate means by 1.5 standard deviation and plot the shifted distribution together with the original plot can be seen on the next slide. Short-term and long-term process capability comparison. We can see the figure that we explained before with this chart. Gráficas de control para variables de gráficas XR. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldador está bajo control. Realizar una gráfica de control XR en los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes y un total de 625 lecturas. Ok, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que podamos entender lo que significan las gráficas R y las gráficas S. Ok, vamos a poner el primer ejemplo, que este es de el primer ejercicio de los 625 datos. Que este no va a ser el otro. Vamos a ver, este es el de 625 datos. Gráficas XR. Ok, en esta tenemos aquí la gráfica, el Minitab abierto con todos los datos puestos. Aquí, para hacer este ejercicio, nos vamos a ir de gráficas de control de variables para gráficas XR. Nos vamos a ir a Stat. Nos vamos a ir a Control Charts. Y después de ahí vamos a ir a Variables Charts. Variables Charts for Subgroups. Nos vamos a ir aquí. Y después vamos a buscar la XBAR R. Muy bien. Ahora aquí vamos a seleccionar la columna de los datos capturados. Y vamos a poner, aquí ya la tengo prevista, pero pues tenemos que escoger la de temperatura. Y el subgrupo size lo vamos a poner en número 5, porque son 5 máquinas las que hay que medir. Después de ahí nos vamos a ir al Labels y aquí gráficas de control XR, temperatura, ponemos OK. Y luego la gráfica de control XR, la temperatura de máquinas de impresión. Nos vamos a opciones. Ponemos test, seleccionamos todas las opciones, ponemos OK. Y entonces, ya que seleccionamos todos los criterios, vamos a ponerle OK. Y aquí nos va a dar nuestra gráfica XR, nuestra gráfica de control XR de la temperatura del primer ejercicio. Muy bien. Seguimos, aquí tenemos las gráficas, aquí tenemos los límites, el inferior, el superior, y vemos aquí la línea verde que es la media de que es 24.816,
superior, UCL, es de 26.94, la lower 22.68, y aquí tenemos los datos disparados hacia arriba, hacia abajo, y aquí está el rango, el ejemplo del rango. Bueno, en el segundo ejercicio que tenemos aquí, que dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, de los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Bueno, aquí tenemos los datos de 6 máquinas, que dicen 6 máquinas y se tomaron 750 datos. Seguimos, abrimos nuestro Minitab. Aquí está, 750 datos de 6 máquinas. Aquí vamos a hacer una gráfica de control XR. Volvemos a hacer lo mismo, nos vamos a Stat, nos vamos a Control Charts, y de aquí nos vamos a ir a variables charts por subgrupos, variables charts por subgrupos, y aquí escogemos la XBAR R y ponemos aquí, vamos a seleccionar la de succión, presión de vacío en pascales. Vamos a poner el número de máquinas que vamos a manejar, que son de 6. Después de aquí nos vamos a ir a los levels para la gráfica del control XR de la temperatura de máquinas de impresión. Levels, aquí ponemos el nombre de la gráfica de controles XR de la succión de presión en el vacío en MPa, en pascales. Ponemos OK. Nos vamos a XR Options, nos vamos a Test, seleccionamos todos los criterios que están aquí. Ya que tienes seleccionados todos los criterios, le pones OK y pones OK. Y aquí nos va a dar nuestra gráfica, nuestra otra gráfica XR. Aquí estamos viendo los puntos como están sobre la media, hacia arriba, hacia abajo, que no se salen de los límites. Aquí en la primera tenemos un botoncito rojo, puntito rojo, que se ve que sí sale de lo que es, y aquí tenemos otros que están junto a la media, que son defectos. Muy bien. Aquí vemos la gráfica que acabamos de ver, sacada de Minitab. Hoy vamos a las gráficas de control para variables de gráficas S. El primer ejercicio es: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas de diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Ok, nos vamos al Minitab y aquí tomamos datos de temperatura, que va a ser esta. Ok.
Aquí está, los datos de temperatura. Se tomaron datos de 1250 datos, es lo que dice el ejercicio. 1250 datos, aquí estamos viendo los datos. Muy bien. Entonces, aquí, para hacer esta gráfica XS, la que nos pide el ejercicio, tenemos que irnos a Stat, Control Charts, y aquí nos vamos a Xbar, Control Charts, subgrupos por variables de charts por subgrupos y nos vamos a ir a la Xbar Charts. Ok, lo oprimimos aquí. Aquí tenemos los datos y aquí los vamos a agarrar por temperatura, como nos pide el ejercicio. Temperatura. Y nos dice que por grupo size nos vamos a el grupo de size, dice que el ejercicio dice que son de 25 máquinas diferentes. Ok, entonces a ponerle 25 máquinas diferentes. Nos vamos a levels. Aquí le vamos a poner el gráfica de control para variables x-s. Ponemos OK. Nos vamos a opciones, nos vamos a test. Escogemos todas las variables y todo eso. Y ponemos OK. Y luego seguimos con el OK. Y nos va a dar nuestra gráfica de control para variables XS. Aquí la tenemos. Muy bien. Esta es la gráfica que sacamos con el Minitab. Y con los procesos vemos aquí que tenemos el límite bajo, el límite superior. Y dice que tiene 23.037 y la media está en 23.67. Tenemos todos los datos en medio dentro de los límites. Solo uno se sale en la primera y en la segunda gráfica también se ve que también hay uno que se sale dentro de los límites. De los límites se sale de los límites, perdón. Nos vamos al segundo ejercicio que dice que una empresa produce tarjetas electrónicas y requiere realizar un nivel de succión de presión de vacío medido a megapascales. Su máquina de control XS, si los datos representan 30 días consecutivos, de los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas y el montaje, y en total se tomaron 750. Entonces, el nivel de succión de 750, que va a ser este, vamos a realizarlo. Nos vamos a Stat, Control Charts, variables por subgrupos y escogemos X barra. Nivel de succión es de pascales. Vamos a borrarlo todo y vamos a seleccionar nivel de succión 25 máquinas. Nos vamos a levels, ponemos el nombre que es gráfica de control de equidad, temperatura de máquinas de impresión, ponemos OK. De ahí nos vamos a Xbar, nos vamos a test, escogemos todas las variables, le ponemos OK y luego otra vez OK. Y nos aparece nuestra gráfica.
Y aquí la gráfica de control XS de la temperatura de máquinas de impresión, vemos lo mismo, los límites superior y inferior. Tenemos la media, que la media es de 4.04 y el nivel superior está en 4.0 y el nivel bajo está en 4.0, el lower. Y aquí vemos que tenemos todos los puntos en medio de la media y tenemos un botón, un puntito rojo que significa de defecto. Y este es el ejemplo 21 que falló de 3. Y aquí tenemos en el otro, no tenemos ningún punto rojo, es señal que está entre los límites y no tenemos ningún defecto. Aquí tenemos la gráfica que acabamos de hacer de nuestra gráfica XS. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.